Quisiera compartirte ahora acerca de los primeros auxilios que debe recibir una persona cuando está en una situación de crisis. Estos primeros auxilios son básicos para ayudar a una persona que se encuentra en una crisis nerviosa, una crisis de catástrofe, una crisis repentina o cualquier otra crisis. Lo primero es crear con la persona un clima de confianza, sobre todo si estamos hablando de una persona que no conoces y fue una situación repentina. Obviamente cuando alguien busca nuestra ayuda porque nos conoce, igual es importante siempre primeramente establecer un ambiente de confianza, y ese ambiente de confianza se crea a través de escuchar a la persona y luego afirmar o lo que esa persona está diciendo a través de algún resumen, para que la persona pueda sentirse que se le está escuchando. Luego que hacemos ese contacto psicológico, un segundo aspecto es comenzar a analizar las dimensiones de la situación. Y la única forma de poder analizar las dimensiones de la situación es haciendo preguntas a la persona. Preguntas sobre qué ha pasado y preguntas que le puedan ayudar a ustedes a ver cuál es la situación que está sintiendo la persona, y puedan ubicarse entonces cuál es la situación exacta del problema. Un tercer aspecto entonces es analizar las posibles soluciones, y es bueno en ese aspecto preguntar a la persona qué ha hecho en otras situaciones cuando está en una crisis, preguntarle cómo cree que podría solucionar esta situación y buscar alternativas de soluciones con la persona. Y cuando ya se llega a ese punto, lo que continúa es hacerle saber a la persona que puede contar contigo y que se sienta acompañada, que se sienta de que tú le vas a acompañar en ese proceso. Y obviamente, si esto es así, el último paso es dar seguimiento a cómo la persona ha ido desarrollando y procesando su crisis. Importante, la persona puede llegar a una resolución de la crisis. Así como hubo una orientación que se movió a la desorientación, pero que Dios nos permite reorientar, ¿no? Las personas pueden llegar a una resolución de su crisis, y eso se da cuando la persona pues justamente ya puede hacer uso de esos recursos internos que en un momento dado no le sirvieron. Su mundo interno, su mundo externo nuevamente entra en un equilibrio, y la persona siente que se va esa sensación de vulnerabilidad y de inestabilidad que la persona pudo vivir. ¿Qué hace que la persona pueda hacer una resolución de su crisis? Pues son procesos que solamente la persona, ¿verdad?, y la gracia de Dios puede ayudar a que se restablezcan, y va a depender mucho de dos factores: de la persona en sí, es decir, de su experiencia en cuanto a cómo maneja la crisis, y de la fuerza de su yo, es decir, la capacidad de resiliencia que esa persona puede tener. Pero también un segundo aspecto que va a ayudar a esa resolución es el acompañamiento social, y es ahí el aporte, la intervención de las comunidades de fe, de nosotros como líderes, poder en un momento dado ayudar a una persona que está en una situación de crisis. La rapidez con que la persona pueda buscar ayuda ante su crisis le puede ayudar justamente para que su crisis se transforme no en un peligro, sino se transforme en un proceso de crecimiento, en una oportunidad para crecer. Y por otro lado, es importante también mencionar que no necesariamente que la persona haya llegado a una solución, una resolución de su crisis, significa de que haya un establecimiento de la situación anterior. La persona va a entrar a un nuevo orden, no es a volver a estar en el estado anterior. Y esto es importante. Pongo un ejemplo: una chica la dejó su novio, entró en una crisis de ansiedad,
en una crisis de duelo por esa pérdida emocional, recibió ayuda, buscó ayuda, alguien intervino en medio de ese proceso de duelo, en medio de ese proceso de pérdida, y la chica, después de tal vez algunos meses, ella hace una resolución de su crisis. Pero eso no significa que va a volver nuevamente con su novio. Entonces, no siempre una resolución de crisis, y más bien, la resolución de crisis no significa volver al estado anterior, sino que se entra a un nuevo estado, ya con la capacidad y los recursos para hacerle frente a su nueva situación. Un abrazo, y que el Señor nos ayude a nosotros a ser instrumentos de esperanza para ayudar a otros a saber cómo afrontar sus situaciones de estrés y sus situaciones de crisis, y también nos permita reconocer que somos seres vulnerables y que en momentos dados vamos a necesitar de la ayuda de lo alto, pero también de la ayuda del hermano para poder solucionar nuestras crisis. Bendiciones.